Capricornio, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Me encanta tenerte acá de nuevo. Vamos a ver qué viene para ti en los próximos 30 días, qué mensaje nos quiere dar el tarot. Es una lectura atemporal, así que en el momento en el que tú veas la lectura, es el momento en el que empiezas a contar de ahí para adelante tus 30 días. Déjame saber en los comentarios si la lectura resuena contigo y si deseas agendar una lectura privada conmigo lo puedes hacer a través de la plataforma de Fiverr. Voy a dejar el link en la descripción. Vamos a ver Capricornio. Saltó una carta. Energía femenina, el Yin. Vamos a ver una más. Vamos a ver qué viene para ti Capricornio. Qué viene para tus próximos 30 días. Tienes la carta de la prudencia y la sabiduría. ¿Qué tienes en la base? La purificación y la armonía. Qué interesante, Capricornio. Es una energía parecida, creo que a lo que le leía a Géminis, no igual, pero sí es un año muy de trascendencia para todo el mundo. Estás en un proceso en el que vas a hacer purificación en tu vida y cierta depuración de las amistades que nos sirven, de las personas que tal vez sean tóxicas, de antiguos amores, de antiguas rutinas, de malas, no sé, prácticas, de malas experiencias, de malos hábitos. Si fumabas, vas a intentar dejar de fumar, vas a mejorar tu alimentación, empezar a hacer ejercicio. Es una purificación espiritual y una purificación ante tu vida. Vas a empezar a limpiar todo, vas a empezar a encontrar cierta armonía. Si ves las florecitas a los lados, es como que todo va a empezar a florecer para ti, así como esta energía femenina del yin, independiente de que seas hombre o mujer, todos tenemos energía femenina y energía masculina en nuestras vidas. En este momento, esa energía femenina tuya va a salir, va a empezar a fluir. Es como que esa energía tuya va a decir, voy a empezar a buscar una nueva vida, un nuevo horizonte, un sacar lo mejor de mí y buscar una alineación en mi vida en donde saco esa parte espiritual, esa energía femenina y digo, bueno, voy a buscar lo que sea positivo para mí, lo que me genere esta abundancia, este florecimiento, esta prosperidad, las personas que me den esa tranquilidad, las situaciones, los paisajes, los lugares. Vas a hacer una purificación completa en tu vida. De por sí que haz limpiezas en tu hogar, haz limpiezas con palo santo, coloca mucho incienso y sobre todo, sé muy prudente. Sé sabio y prudente ante lo que vas a decir. Acá está la mariposita de no contar mucho. Ha salido mucho esto en estas lecturas. Hay mucha gente tal vez a tu alrededor que no le va a gustar ese cambio en ti. Las personas que están acostumbradas como a pisotearte, a usarte, a maltratarte, cuando ven que tú decides dar un cambio y decir ya no más, poner límites, poner barreras y no permitir que esas cosas pasen, esa gente deja de ser tu amiga, esa gente empieza a decir cambiaste, ya no eres el mismo, ya no. Y solo la gente que realmente te quiere, que realmente te aprecia va a decir muy bien. Bien, eso está bien que pongas límites, eso está bien que cambies, eso está bien que te pongas a ti primero. Así que mucha de esa depuración de las amistades va a pasar por eso. Cuando la gente empiece a notar tu cambio, solo las verdaderas amistades se van a alegrar por ti. Y la gente que te usa y que te ha usado y que eras como un instrumento para su beneficio, no le va a gustar para nada tu cambio. Entonces, sé muy prudente con lo que dices, sé muy prudente cuando hagas el cambio, sé muy prudente con tus sueños, con tus ilusiones. No comentes que estás haciendo esa purificación en tu vida, no comentes que estás buscando esa energía, porque no todo el mundo lo va a ver bien, no todo el mundo va a pensar que es algo bueno, no todo el mundo va a estar de acuerdo. Entonces, déjalo para ti, reserva esa energía para ti y avanza. Simplemente avanza hacia donde tú quieras llegar. Si tú quieres tener un ambiente más tranquilo y más sano, busca mejores amistades o afiánzate en las que sabes que son buenas amistades y que no te van a fallar. Y apóyate en tu familia, en los que sean cercanos a ti, en los que tú consideres que, bueno, sí, estas personas me pueden ayudar, me van a colaborar. Tienes el 8 de copas y el colgado.
Reina de espadas, el emperador, carta que representa a Aries, pero a mí también me parece representa a Capricornio. Paje de copas por esa energía tan fuerte que tiene. Cinco de oros, el ermitaño y el 8 de espadas. Estás haciendo todo este proceso, Capricornio, es porque dejas algo atrás. Dejas algo atrás, tu vida, tú quieres darle un giro. Tú quieres dejar tal vez lo que ya entregaste, ese amor que ya diste, no sé, esas ilusiones que entregaste, ese esfuerzo que pusiste atrás. Quieres alejarte de tu vida pasada. Quieres dejar de estar colgado pensando si quiero, no quiero, voy, no voy. Es como que quieres dejar tu pasado allá y empezar una nueva vida. Si bien no es que el universo te esté dando un cambio y que vayas a tener cambios astrológicos en tu vida, no, este cambio es porque tú así lo decidiste, porque tú así lo quieres, que es aún más valiente hacer eso. A veces cuando el universo nos trae los cambios, pues no podemos hacer nada y simplemente los recibimos y dejamos que los cambios pasen. Es de valiente, es decir, yo hago el cambio, yo inicio esto, yo me pongo los pantalones de mi vida y busco mejorar. Vas a estar en una energía muy intelectual, de mucho pensamiento, de mucho análisis. No vas a tomar decisiones a la ligera si es en el plan de purificar amistades o purificar tu vida o hacer cambios que te lleven a esa paz y a esa tranquilidad. No es como que vayas a hacerlo de un día para otro, no es como que vas a terminar amistades de hoy para mañana, pero sí va a ser un proceso en el que tal vez todo lo vayas a poner bajo cierta lupa, donde vayas a decir, ok, vamos a analizar esta amistad, vas a estar muy analítico, voy a pensar, esta persona me está aportando, no me está aportando, me está ayudando, me está perjudicando, y vas a analizar una por una de las personas cercanas a ti, de ese círculo que tú dices son mis amistades reales. Y vas a analizar tu ambiente, vas a estar como con la energía del emperador, una energía muy fuerte, muy de fuego, muy de voy a mirar qué están haciendo, voy a mirar como por encima tu vida, cómo está mi vida alineada en lo laboral, cómo está mi vida alineada en lo amoroso, cómo están mis finanzas, pero en una energía muy poderosa. La gente te va a empezar a envidiar mucho por eso, porque vas a estar en una energía de poder, de estabilidad, como de cierta superioridad, pero no negativa, sino estoy analizando mi vida, estoy analizando qué quiero, estoy analizando para dónde voy, estoy analizando si quiero cambiar cosas o no. Y a mucha gente no le gusta que uno esté en esa actitud de descubrimiento personal. Pero al mismo tiempo tienes esta energía del paje de copas, de ilusión, de como un niño pensar y decir, ay, voy a esperar a que las cosas mejoren, voy a poner muy de mi parte, voy a mejorar, voy a avanzar. O sea, estás muy positivo, Capricornio, en que esta depuración y esta limpieza y este crecimiento en tu vida te va a llevar a algo bueno. Tal vez también puede ser que estés esperando amor, pero estás muy positivo, muy analítico y muy positivo. Creo que te va a pasar eso, que la gente te está mirando y tú estás mirando allá al horizonte y pensando, y como que te van a decir, ¿en qué piensas? ¿En dónde estás? Y tú, pues, pensando en mi vida, analizando mis cosas, porque vas a estar muy como el ermitaño, no tanto como alejado del mundo, pero sí en proceso de análisis, de pensamiento, de crecimiento, buscando esa luz en tu vida, esa orientación. Tal vez has vivido ya por muchos años en ese plan automático de que voy al trabajo, vuelvo a la casa y hago la misma rutina, y no te habías sentado nunca a pensar las cosas, como a detenerte de qué estás haciendo, de para dónde estás yendo, y ahorita estás haciendo eso. Ten cuidado con la gente que esté a tu alrededor, con la gente que te llene de pensamientos aún más difíciles de los que ya tienes. No todo el mundo a tu alrededor es bueno, eso es cierto, no todo el mundo se alegra por ti, hay mucha envidia a tu alrededor. Entonces trata de despejar esas dudas tú mismo, de sentarte y reflexionar y decir, ¿qué quiero? ¿Realmente estoy atrapado? ¿Realmente está tan difícil la situación? ¿O simplemente la llave está ahí, yo puedo abrir la puerta y escapar?
Hay cosas que tú sí sientes que estás atrapado, Capricornio. Hay cosas que tú sí dices, yo como que de aquí no puedo salir, yo como que no puedo, como que cuál es la salida en este caso. O sea, por ejemplo, para amistades, si tienes muy claro el decir, simplemente acabo la amistad y ya, o le exijo ciertas cosas, o le pido que si no cambian ciertas cosas en nuestra amistad, mejor no sigamos. Pero hay otras situaciones de tu vida en donde te sientes atrapado. Tal vez sea muy económica la situación, que de pronto si tú quieres cambiar de trabajo o renunciar a tu trabajo o algún cambio te haga sentir, te salió la carta de la fuerza, te haga sentir que no puedes, que en ese aspecto estás atrapado como tal. Pero no es así, no hay una limitación económica, es muy económica. Tienes abundancia en tu vida, tienes prosperidad. El cambio que hagas, la depuración que hagas, no te va a perjudicar económicamente. Puede que haya un momento de cierta recesión, pero todo lo que tú has cosechado, todo lo que tú has hecho, todos tus esfuerzos van a darte frutos. Tienes que ser más fuerte. Tiene una fortaleza para tomar decisiones. Ya diste el primer paso, ya estás haciendo la depuración, ya estás haciendo el proceso económico, ahora ten toda la fuerza de decir, no voy a dar un paso atrás y voy a hacer los cambios en todos los aspectos de mi vida. Avanza, mira hacia adelante, busca ese, tal vez ese desplazamiento físico, ese desplazamiento, ese movimiento como tal fuerte para que te haga hacer ese cambio más material. Lánzate como el loco, lánzate a las decisiones, lánzate a hacer ese cambio. No necesariamente los cambios son malos. Digamos, si tú te sientes atrapado económicamente porque digas es que no voy a encontrar otro trabajo y lo máximo que puedo hacer aquí es, no sé, exigir un mejor trato, no necesariamente es así. Si tu anhelo es cambiarte o renunciar o algo que tú sientas que tu estabilidad económica se va a ver afectada, no se va a ver afectada. Si sales de tu trabajo, si cambias de tu trabajo, vas a tener dinero, vas a tener abundancia. Porque todo lo que tú tienes, todo lo que tú sabes, todo ese conocimiento en tu vida, lo tienes tú. No es de la empresa, eres tú. El crecimiento que hay en tu trabajo, el crecimiento que hay en laboral, lo ha habido por lo que tú sabes, por lo que tú haces. Entonces, quien pierde es la empresa al perderte a ti, no tú por perder a la empresa. Tienes acá la emperatriz, es nuevamente un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Esta parte ya la veo más amorosa. Tienes acá la reina de copas. Puede que llegue alguien a tu vida, puede ser una llama gemela, tienes el 4 de copas. Una persona a tu vida que te ayude a sanar ese corazón roto, que te ayude a dejar ese dolor atrás. Una persona que tú le digas, mira, a mí me ocurrió esto, yo estuve, no sé, triste, estuve en un proceso de dolor, en un proceso de sanación. Es una persona que tiene dos cosas que van a complementar muchísimo tu vida. Es una persona con un signo de agua que es muy espiritual, que es una persona muy centrada, muy avanzada emocionalmente, que las cosas no la afectan con mucha facilidad. Puede ser un Piscis, un Escorpio, un Capricornio, que tú le digas, wow, qué persona tan centrada, tan emocional, tan conectada a otros, tan empática, tan sapiente. O sea, la vas a ver a esa persona con mucha admiración. Va a haber también mucho fuego, mucha pasión, mucha diversión en el sentido de que salgan, que tengan citas, que va a ser como mucha aventura, muchas cosas nuevas al respecto. Y vas a ver a esa persona como tu emperatriz o como el emperatriz. Es como esa persona con la que puedes crecer, con la que puedes iniciar algo, con la que puedes iniciar una vida, como que si bien no te vas a lanzar de todo ya a casarte y esto, no, pero sí vas a tomar el riesgo de empezar una relación nueva, aun y cuando todo tu pasado tuvo tristeza y hubo dolor, esta persona como que llega a tu vida y arrasa, como que te marca todo, te da una perspectiva de la vida tan distinta, tiene como esa energía tan diferente que tú dices, yo me voy a arriesgar,
me voy a arriesgar, voy a intentarlo. Y todo esto llega por cierta justicia. Mira, cuando uno empieza a depurar la vida así, cuando uno empieza a ser prudente, a no contar sus cosas, a empezar a dejar lo que no sirve a un lado, lo que me hace daño atrás, y empiezas a avanzar por ti mismo y hacer todo este proceso, Capricornio, la vida te compensa. Si tu dolor más grande fue por el amor, llega un amor nuevo. Si tu dolor más grande fue por el dinero, tienes abundancia económica. Si no sentías paz ni tranquilidad en tu vida, vas a sentir felicidad, emoción, alegría, muchas cosas positivas. O sea, tienes muchas cosas que van a llegar hacia ti y que tú no te las esperas, que como que tú simplemente estabas diciendo voy a hacer un cambio en mi vida, voy a mejorar, voy a depurar, y el universo dice listo, y acá están todas tus bendiciones, como tu compensación a raíz de haber tomado esa decisión tan valiente. Te digo los signos que a veces se me olvidan, los signos que veamos por acá: Aries, tengo a Leo, tengo a Virgo, tengo a Sagitario, Piscis, puede haber un Cáncer, mucho signo de fuego también. Y pues bueno, Capricornio, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado la lectura, que sea una buena guía para tu vida, que te ayude a tomar decisiones, a seguir con esa valentía adelante. Déjame saber en los comentarios si la lectura resonó contigo y nos vemos en una próxima lectura. Adiós.